Bien, la presente diapositiva hablará acerca del ejemplo o dará un ejemplo del diseño por el método PCA, acerca de los diseños de pavimentos rígidos de la Portland Cement Association. Bien, en primer lugar, pues se van a usar nomogramas, tablas también, que nos proporciona esta institución. Pues bueno, para calcular o tener el cálculo de espesores de losa para pavimentos rígidos. Y pues, como todos sabemos, lo que comúnmente se realiza son pruebas de trabajo al concreto hidráulico, aunque en este método se toma el módulo de ruptura. Y pues bueno, el módulo de ruptura mide lo que es la resistencia a flexión del elemento o de una viga, por lo cual pues esto afecta, o más bien se toma en cuenta para la vida útil de nuestra losa. Y pues también pues a continuación se expone, ¿no?, lo que realmente representa lo que es el método por PCA. Nos dice que pues bueno, mide la resistencia que pudiera tener nuestra losa de concreto hidráulico, comparado con la energía potencial que estos vehículos pudieran sumar a lo largo de la vida útil de esta carretera, ¿no? Y también el número total de ejes que pudieran transitar durante la vida útil de la obra. Es decir, como bien sabemos, para obtener estos cálculos se requiere de ingeniería de tránsito, hacer aforos y calcular cuántos coches compactos pasan al día, cuántos de eje sencillo, de ejes tándem o tridem. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dependiendo de esta clasificación, pues van a tener por ahí un cierto peso en el eje, ¿no? Y pues bueno, el método de PCA tiene un formato establecido que consta de siete columnas. Ya es un formato establecido. En primer lugar, pues se trata de anotar los datos como son el nombre del camino y tramo, ¿no? El nombre de la obra, por ejemplo, aquí viene lo que es el título: cálculo de espesor de pavimentos de concreto. Y pues en primer lugar el nombre de la obra, ¿no? Como bien sabemos, cada obra tiene una identificación particular, denominada nombre de obra. Tenemos también lo que es el tramo. El tramo bien sería la medida estática, ¿no?, de donde vamos a comenzar a donde se va a terminar esta pavimentación. Y también tenemos lo que es el módulo de reacción. El módulo de reacción K, como ya vimos en clases pasadas, el módulo de reacción K pues bien viene siendo una prueba de laboratorio que se realiza en campo para medir la fuerza que pueda resistir la subrasante contra la deformación, perdón, contra el volumen, ¿no?, que pudiera por ahí resistir, ¿no?, que es kilogramos entre centímetros cúbicos, ¿sí? Y también pues se mide a nivel subrasante y el espesor y tipo de la subbase, ¿no? Por ahí hablamos de que este método aborda dos tipos de subbase, bien pudiera ser natural o tratada. Las bases tratadas pues se mejoran por ahí con lo que son cementos para lograr una mejor resistencia, ¿no? También tenemos la natural, que puede alcanzar esta resistencia sin ningún elemento extra. Y bien, pues aquí podemos encontrar el módulo reacción combinado. El módulo de reacción combinado tiene que ver por ahí con la combinación, ¿no?, de estos valores de la subrasante y lo que pudiera ser también pues lo que aparece en esta tablita, ¿sí?, con el espesor de la subbase, ¿sale? Bien. También tenemos aquí el espesor de losa. Comúnmente los espesores de losa del concreto pues vienen siendo de 20 centímetros en adelante
¿sí? Esto se va a proponer, se propone un espesor de losa. También tenemos lo que es el factor de seguridad por carga. Pues el factor de seguridad por carga, ya vimos que hay una clasificación de acuerdo a la cantidad de vehículos que transiten en el pavimento que vamos a diseñar. Recordemos que habían carreteras estatales, interestatales, perdón, donde el flujo de vehicular es continuo, es decir, no para. Y tenemos también por ahí algunos otros factores de seguridad, como podría ser las de una colonia, ¿no? Y así sucesivamente. En, pues ahora sí que en calles donde no son tan transitadas o el flujo vehicular eh, es menos, ¿no? El módulo de ruptura, pues hay una relación, ¿no? Existen tablas ya propuestas por este método PCA donde se han hecho análisis del módulo de ruptura, ¿no? Tiene que ver con el módulo de ruptura, tiene que ver eh, pues ahora sí que con la resistencia a flexión que pudiera tener nuestra, nuestra losa, ¿no? Por ahí se ha verificado que con resistencias a la compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el módulo de ruptura debería ser el ideal de 43 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces es lo que comúnmente se utiliza y que bien pudiéramos alcanzar para tener un factor o bueno un módulo de ruptura pues idealizado el que nos pudiera beneficiar para nosotros poder tener un cálculo satisfactorio, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos en la parte de cada columna. Voy a explicar qué es cada columna. En este caso tengo la columna número 1, que son las cargas por eje. Bien, en esta parte pues se anotan todas las cargas de los ejes que usarán en la obra correspondiente. Es decir, en el estudio de tránsito vamos a tener nosotros lo que viene siendo ejes simples y ejes tándem o tridem, ¿no? Por acá les presento una imagen que es un eje simple con doble llanta, un eje tándem, quiere decir que tiene dos ejes, ¿sí? Con dos ruedas a los extremos, serían 4 o 8, ¿no? Entonces, por ahí es lo que nos viene diciendo, ¿no? A lo largo de toda esta diapositiva vamos a ver cada una de estas columnas, por ejemplo, en la columna 2, que es la carga por eje, que se va a multiplicar por el factor de seguridad de carga. Tenemos por ahí tablas también que nos van a relacionar esfuerzos, que va a estar resistiendo nuestra losa. Y se van a hacer algunas relaciones de esfuerzo, repeticiones permisibles. Así en breves comentarios puedo decir que es lo que pudiera resistir, lo que realmente se espera a lo largo de un cierto tiempo y finalmente qué tanto representa, ¿no? Qué tanto pudiera estos ejes eh, afectar en la resistencia total, ¿no? Consumir de la resistencia total. En esta tabla también en la parte de arriba viene lo que son los ejes sencillos. A ver, aquí lo tenemos. En esta parte tenemos lo que son los ejes sencillos. Aquí se van a notar todos aquellos ejes que, bueno, como ya había mencionado, nada más tenga por ahí la clasificación de ejes sencillos, como se vio en la imagen. Los ejes tándem pues tienen por ahí está primero el eje sencillo y de ahí vienen los ejes tándem, es decir, puede tener dos llantas o dos ejes en la parte trasera, ¿no? Y pues bueno, viene el factor K. El factor K combinada se obtiene de acuerdo con los datos de la base, ¿no? Con auxilio de tablas. La primera tabla dice que se usa con la base, se construye con materiales naturales. Y la segunda, al estabilizar la subbase con cemento Portland. Esta es una prueba que nos da el módulo de reacción. Por ejemplo, aquí tenemos estas placas, las cuales pues someten una cierta carga sobre el volumen, ¿no? Y pues esto pudiera darnos lo que es el valor de K combinada, ¿sale? Bien, ahora, pues aquí se presenta el nomograma
El nomograma, de acuerdo al espesor de subrasante que tengamos, ¿no? Dice el nomograma para encontrar el módulo de reacción corregido en función del módulo de subrasante y espesor de la subbase de material granular rigidizado, ¿no? Es un material granular rigidizado. Aquí tenemos los espesores, por ejemplo, bien pudiera tener un espesor, lo que es nuestra subrasante, bueno, el espesor de la subbase, perdón, de 10 centímetros, de 15, de 20, 25 o 30, ¿no? De acuerdo al espesor que propongamos, pues se va a tener una K combinada, ¿no? Y pues aquí tenemos también lo referente con un espesor, pero de su base natural, ¿no? Aquí tenemos, me parece que esta es material rigidizado, ¿no? Es decir, mejorado, y esta es para un material con su base natural, ¿no? Podemos elegir cualquiera de estos y obtener al final de cuentas nuestra, nuestro espesor y el valor de K, ¿no? Combinado. Bien, ahora también tenemos lo que es el factor de seguridad por carga. Este factor de seguridad, pues como ya decíamos, ¿no? En primer lugar tenemos carreteras de primer orden, autopistas, otras vías con flujo interrumpido de tránsito y gran volumen de vehículos pesados, ¿no? Se va a multiplicar por 1.2. Lo que son las carreteras y avenidas, pues es un poco menos, 1.1. Carreteras y calles residenciales de 1.0. Y aquí sugiere un espesor de 30 a 40, de 25 a 35 y de 20 a 30, el espesor que pudiera tener nuestra losa, ¿no? Bien, entonces hablemos pues de la primera columna, ya un poco más profundo, profundizando el tema. Pues tenemos el análisis de tránsito. ¿Qué es el análisis de tránsito? Bueno, por ahí se trata de cuantificar en una hoja de cálculo las cargas de los ejes que se usarán en la obra correspondiente, ¿no? Y se separan entre los ejes sencillos de los tándem, ¿no? Esto pues lo proporciona la ingeniería de tránsito, o bien pudiéramos hacer algunos aforos donde se obtienen pues estudios de origen y destino. También se combina con el análisis de desarrollo de la zona de influencia de la obra, ¿no? Por ahí dependiendo de pues qué tan influyente pueda ser la zona, pues tendremos un poquito más de vehículos, ¿no? O dependiendo del tipo de vehículo. En la columna número 2 nos dice que se anota el resultado de multiplicar las cargas de los ejes de la columna 1 por el factor de seguridad escogido, con lo cual se agrega el impacto de vehículos, ¿sí? Entonces, pues es lo que se anota aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos los tipos de ejes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los simples, ya decíamos que bien pudiera ser un coche con un eje adelante y en la parte trasera. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto, ¿no? Son los ejes simples. Si se dan cuenta, solo tienen un eje, ya sea en el tractocamión o bien en el camión, en la parte del motor o en la parte del remolque, solo tienen un eje. Aquí dice eje motor de 11.5. Y para los ejes dobles, pues se dan cuenta que para el caso del motor, pues sí tiene un eje, ¿no? Pero para el caso del remolque, pues tienen dos ejes. Y finalmente tenemos los vehículos con tres, o tridem, ¿no? Que son tiene tres ejes. Son vehículos pues que resisten más carga, entonces de esta manera se clasifican y se van separando por ahí en el estudio de nuestra ingeniería de tránsito, ¿no? Bien, para la columna 3 nos dice que se encuentran los esfuerzos que cada eje provocará en la losa y se anotan en la columna. ¿Qué es un esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es una carga entre el área, ¿no? Entonces, pues cada una de estas llantas, por aquí voy a dibujarlo,
si nosotros nos ponemos a imaginar, las llantas van a hacer contacto de esta manera, ¿no? Recordemos que vamos a tener por ahí nuestra losa de concreto. Y bien, al hacer contacto esta rueda con esta área, pues va a existir un esfuerzo y estos esfuerzos se van a ver desplazados en la parte lateral de nuestra losa, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esfuerzos tanto a tensión como a compresión de la rueda que van a estar por ahí causados, ¿no? Entonces existen ya tablas que estudian estos esfuerzos, ¿no? Provocados por un cierto eje, ¿sí? Nos dicen cuál sería el valor del esfuerzo. Sale bien, pudiera estar en medio, a la orilla, etcétera, ¿no? Dice, para utilizar estos nomogramas, uno de los cuales es para ejes sencillos y otros para ejes tándem, se entra en las abscisas de la familia de curvas inferiores con las cargas de la columna número 2. En este nomograma se asciende llevando una paralela a las líneas inclinadas hasta llegar al horizontal correspondiente al módulo de reacción K combinado. Desde este punto se lleve una vertical hasta interceptar con la familia de curvas de la parte superior de los nomogramas la correspondiente al espesor de la losa supuesto. Con este punto se lleva una horizontal para encontrar las coordenadas y el valor del esfuerzo provocado. Bueno, pues ahí nos dice el proceso. El proceso pues es el siguiente, ¿no? En primer lugar, pues tendríamos nosotros que trazar aquí nuestra K combinada, buscar el valor. En este caso me parece que están proponiendo el de 4. Se traza una horizontal y por ahí la carga, ¿no? Del eje, es decir, cuántos kilos o toneladas pudiera pesar en una llanta o en un eje, ¿no? Entonces por aquí nos marca que pues aquí la escala es de 5 a 20 y va avanzando de uno en uno. Por ejemplo, aquí sería 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Entonces, pues aquí dice que está de 12 toneladas, si fuera un camión sencillo de 12 toneladas, y nos dice que se va a ir sobre toda esta línea paralelamente hasta topar con lo que bien pudiera ser la K combinada, ¿no? De ahí pues se traza una línea recta que intersecte con el valor del espesor de la losa. En este caso se está suponiendo un espesor de 18. Y finalmente pudiéramos tener lo que bien podría ser el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo realmente que está ejerciendo este eje, ¿no? En este caso, pues más o menos está entre 25.8 kilogramos entre centímetro cuadrado. De esa manera podemos tener nosotros el valor de esfuerzo. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es el esfuerzo, pero para ejes tándem, ¿no? Para ejes tándem, aquí lo tenemos. En esta parte, es decir, para vehículos que sean de dos llantas en la parte de atrás, ¿no? En la columna 4 se obtiene al dividir los resultados de la columna 3 entre el módulo de ruptura. Las cantidades se anotan en decimales redondeados a centésimas. Con estas cifras se entra a la tabla de abajo, se proporciona el número de pasadas que provocaría la falla de la losa para cada eje si nada más se utilizara uno de estos ejes en obra. Es decir, pues en la columna número 3 se trata de encontrar pues los valores de, bueno, en la columna número 3 se encuentran los esfuerzos, ¿no? En la columna 4 se trata de los esfuerzos que tengamos entre el módulo de ruptura del concreto y nos va a dar una relación, ¿no? Bien pudiera ser por ahí la cantidad de ejes permisibles que pudiera resistir nuestra losa, ¿no? Okay. En la columna 5 dice
que se va a evaluar. Dice, la cantidad de repeticiones permisibles se anota en la columna 5, en el renglón del eje respectivo. Si la cantidad que aparece en la columna número 4 es igual o menor a 5, en la columna 5 se anota la palabra indeterminado para indicar que de ese eje podría pasar cualquier número sin que en teoría falle la losa, ¿no? Si nos da el valor de 0.5, nos dice pues que prácticamente en esa parte podría pasar cualquier número sin que la losa falle, ¿no? En teoría. Bien, la columna 6 se tiene la posible cantidad de ejes que se usarán en la vida útil del camino. Es decir, de la ingeniería de tránsito se saca lo que realmente va a pasar relacionando con la tasa de crecimiento, qué tanto pudiera llegar qué tantos vehículos pudieran llegar a pasar a lo largo de un cierto tiempo. Y pues en la columna 7 pues en la columna 7 ya se encuentra en porcentaje cuánto realmente, si del valor total que pasa o que pasaría en un año entre el valor que viene siendo permitido, ¿no? Por 100 nos daría qué tanto pudiera resistir nuestra losa. Y pues bueno, aquí en la columna 6, por ejemplo, en la columna 6 nos dice que si se tiene la posible cantidad de ejes que se usará en la obra en la vida útil del camino, por lo que al dividir los datos de esta columna entre la columna número 7, que es esta, ¿no? Podríamos tener este valor. Bien. Por acá, si se dan cuenta, tenemos la relación de esfuerzos, ¿sí? De lo que viene siendo el valor de la columna número 4 entre el total del módulo de ruptura, ¿no? Nos va a dar por ahí estas relaciones. Nos dice que si es 0.5, ya decía que pues en teoría nuestra losa no va a fallar y que puede resistir infinitas repeticiones, ¿no? Por lo tanto, cuando se nos presente 0.5, pues ya no es necesario que nosotros sigamos calculando por ahí porque sabemos que va a resistir, ¿no? Las, este, pues las repeticiones admisibles, ¿no? Si nos da cualquiera de estos, pues de igual manera tienen un valor de repeticiones admisibles. Y bien, pues finalmente lo que nos interesa es saber si la energía potencial o la energía de los carros que van a pasar a lo largo de un periodo de 20 años o de un año eh, no va a dañar, ¿no? O qué tanto en porcentaje, qué tanto pudiera consumir la resistencia admisible de nuestra losa, ¿no? Entonces aquí nos dice que al dividir los datos de esta columna entre los de la columna número 5 y multiplicar el resultado por 100 se obtiene el porcentaje de la energía o fatiga que consumirá cada eje, ¿no? Nos dice aquí también la suma de esta columna, incluida la de los ejes sencillos como los de los ejes tándem, da la energía que gastarán todos estos. Si esta suma está cercana a 100, el espesor de la losa considerado es correcto, ¿no? Es decir, nuestra losa pues prácticamente va a resistir el 100% o va a consumir o todos los vehículos que pasen, que analizamos, van a consumir el 100% de la resistencia de nuestro concreto. Pero dice que si el valor es bastante menor, habrá un pavimento sobrediseñado, es decir, resiste mucho más de lo que fue diseñado. Entonces, pues deberá realizarse otros cálculos disminuyendo el valor del módulo de ruptura. El módulo de ruptura es lo que resiste a flexión nuestra losa, ¿no? Entonces, si nuestro módulo de ruptura es alto, lógicamente va a resistir por mucho las cargas que tengan que pasar, ¿no? Entonces se tiene que reducir para no salir sobrados o no hacer un gasto excesivo, ¿no? El espesor de la losa o calidad de la subbase hasta que la columna 7 esté entre el 80 y el 100%. En el caso de que el pavimento esté subdiseñado, es decir,
sea tanto el número de vehículos que pasen, que consuman el 100% de la resistencia de nuestro concreto a un 110 o un 120%, pues entonces deberíamos de aumentar las cantidades señaladas, ¿no? Aumentar o disminuir el espesor de losa, jugar con un valor de 1.27 centímetros, ¿no? Bien, en caso de que el pavimento esté subdiseñado porque el porcentaje sea mayor al 100%, se aumentará el valor de las características señaladas. El proyectista lo hará según su experiencia y la suma de la columna número 7. Es decir, con esos valores tú vas a jugar y ver si todos estos cálculos consumen el 100% de tu, de tu carga admisible, o más bien se va a requerir un poco más de resistencia en cuanto a la subrasante o la subbase o el concreto hidráulico. Bien, tengo aquí un ejemplo. Por cuestiones de ejemplo, pues nada más le ponen ahí, a ver, voy a cambiarlo con un color rojo para que se vea mejor. Por ejemplo, el nombre de obra, pues nada más se le pone diseño de una carretera de 2 carriles, 2A. Y el tramo pues no tiene, ¿no? Pero bien pudiera ser el tramo, por ejemplo, vamos a suponer una carretera, ¿no? Por ejemplo, la carretera que va de Ocosingo Palenque es conocida como la carretera del tramo de las grutas de Rancho Nuevo hacia playas de Catazajá, ¿no? Sería ese el tramo. Y pues bueno, pudiéramos poner el kilómetro, ¿no? Por ejemplo, si empezamos en el 0 más 30 al 0 más al kilómetro 10 más 3 ceros, ¿no? Ese bien pudiera ser un tramo. El valor de la K, o el valor de K de la subrasante, eh, pues es un dato que se obtiene por medio de laboratorio, o pues bien de una tabla, ¿no? Por ahí vimos algunas tablas que nos van a dar el valor de K combinado. El valor de la subrasante, bueno, pues por ahí se tienen que hacer estudios de laboratorio para encontrar esta K, o existen tablas para encontrar K dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, ¿no? En este caso ya está el valor de K de la subrasante. Lo único que bien pudiéramos encontrar es el K combinado, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a analizar este cálculo. Por ejemplo, ya se tiene el valor de K, que es 2.8, y pues se propone un espesor de la base de 10 centímetros con material granular sin tratar, es decir, una base común, una base con eh, material pétreo, pues digámoslo así, que no tenga cemento, es natural. Y pues ahora se trata de buscar la K combinada, ¿no? La K combinada la encontramos por medio de esta tabla. Como bien decíamos, en esta parte pues se elige el espesor el espesor que tiene nuestra base, perdón, nuestra subrasante, que en este caso es de 10, ¿sí? Y tenemos por ahí una K de la subrasante de 2.8, ¿no? En primer lugar tenemos que buscar el valor de la K, que en este caso sería 2.8. Y por ahí el valor de la K, que podría ser la K combinada, ¿no? Entonces buscamos trazamos una línea hacia arriba que permita intersectarse con el espesor de nuestra subbase, ¿sí? Y finalmente obtenemos un valor de K de alrededor de 2.8, ¿no? Que es lo que, perdón, 3.6, ¿sí? Aquí está, va de 2 en 2, aquí sería más o menos 3.6. A ver, permítanme.
Bien, hubo un error, pero lo vamos a corregir. En esta parte, a ver, aquí está. En esta parte nos dice pues que el material es un material granular sin tratar, ¿no? Entonces, eh, pues no podría ser este porque este es un suelo base con suelo cemento. Entonces, pues lo vamos a hacer con el diagrama que está arriba, para un espesor de 10 centímetros y por ahí el valor de K de 2.8, ¿no? Entonces elegiríamos el que es sin tratar, que sería este. ¿Ok? Entonces nos dice que el espesor de la subbase granular es de 10 centímetros, ¿no? Y por ahí pues tenemos lo que nos decía, que la K de la subrasante es de 2.8, ¿no? Más o menos por acá. Nosotros podemos trazar una línea. Más o menos por acá. Ahí lo más derechito que se pudiera hacer. Bien, si nosotros tuviéramos aquí una herramienta que nos permita que se fuera derecho, pues bueno, ahora sí hacemos una horizontal que tope con la K combinada. En este caso pues está entre 3 y 4, aquí sí va de uno en uno. Esto pues pudiera ser el valor de 3.5 y 3.6, ¿no? Sería 2.8. ¿Sale? Entonces sería 3.6. De esta manera es como se calcula por ahí el valor de K combinado, ¿sí? 3.6. Y pues aquí el factor de seguridad es, se está tomando el factor de seguridad para una carretera de primer orden, ¿no? O sea, es decir, una autopista que tiene bastante flujo, entonces un de 1.2, y se sugiere un espesor de 30 a 40 centímetros, ¿no? Eh, Debido a que esto es a criterio, pues tú eh, puedes colocar ese valor, o bien tú pudieras proponer alguno otro, ¿no? Si no te late ese, pues podrías poner otro. En este caso el autor pone un espesor de 22.5 y el módulo de ruptura de 45.7, ¿no? Decíamos que los módulos de ruptura pues aceptables son de 43.0 kilogramos entre centímetro cuadrado, ¿no? Que esto pudiera dar una resistencia ideal, por lo que se propone un módulo de ruptura pues un poquito arriba del ideal, ¿no? Que es 45.7. Y bien, ahora empezamos ahora sí con el cálculo de cada una de las columnas. Bien, en primer lugar, pues de dónde salen estos datos, ¿no? Que son las cargas por eje. Esto sale de la ingeniería de tránsito, es decir, qué tipos de vehículos vamos a tener. Por ejemplo, aquí nos dice que vamos a tener vehículos, y se coloca del más pesado al menos pesado en cuestión de los ejes sencillos, y los ejes tándem del más pesado al menos pesado, ¿no? De valor descendente, y va decreciendo, ¿no? O del mayor al menor, ¿vale? Entonces, en esta parte pues tenemos vehículos que pudieran transmitir en los ejes un valor de 13.6 toneladas, ¿no? Esto pues como les digo, estos datos ya salieron de una cuantificación previa que se tenía. En el caso de no tenerla, pues se tiene que hacer el estudio, ¿no? Se tiene que por ahí cuantificar estos datos de cuántos ejes sencillos pudieran pasar a lo largo de un cierto tiempo, ¿no? En este caso, pues nos dicen que van a estar pasando vehículos que transmitan 13.6 toneladas por eje, ¿sí? Y de 12.7, 11.8, 10.9 y 10.0, ¿no? ¿De dónde salen estos datos? Bueno, el diario oficial de la Federación tiene una clasificación de vehículos en la cual nos dice
el tipo de vehículo, si es sencillo y qué tanto transmite por eje, ¿no? Bien, ahora este es para la columna 1, ¿no? Esto ya se tiene. Y pasamos a la columna 2. ¿De dónde salen los datos de la columna 2? Bueno, en primer lugar, pues ya decíamos, ¿no? Que la multiplicación de la columna 1, a ver si lo tengo, de la columna 1 por 1.2. 1.2 es el factor de seguridad por carga, que pues se supone que esta carretera es para una autopista o para una carretera en la cual va a haber flujo de vehículos bastante permanente. Por ello es que se aumenta pues un 20% a la carga, ¿no? Entonces, si nosotros queremos comprobar, sería multiplicar la columna 1, que es 13.6, por 1.2, ¿no? Y nos va a dar lo que es igual a 16.3, ¿no? Podemos seguirlo haciendo. Podemos seguirlo haciendo. En este caso sería 12.7 por 1.2. Nos da 15.2, lo tenemos aquí. Y así sucesivamente, ¿no? 11.8 por 1.2. 14.1 lo tenemos aquí. 10.9 por 1.2. 13.1 se redondea. Y 10.0 por 1.2, ¿no? Que sería 12. De esta manera tenemos nosotros para los ejes sencillos el valor de las cargas multiplicadas por el factor de seguridad. De igual forma, para los ejes tándem se multiplica del valor de la carga especificada, que sería 24.5 por 1.2 igual a 29.4, ¿sale? De esa manera se realiza. Voy a minimizar aquí. Bien, continuamos con la tabla número 3, ¿no? Que es la tabla que pues muy probablemente nos dé un poquito más de lata, que es localizar, ¿no? Localizar por ahí los valores del esfuerzo que provoca esta carga, ¿no? Es decir, por medio de esta tabla que tenemos aquí, que es para, dice aquí cálculo de la columna 3, con una K combinada igual a 3.6, es para, me voy a acercar aquí un poco, es para carga de eje sencillo, ¿no? En primer lugar, pues el cálculo nos dice que tenemos que seleccionar o trazar una horizontal del valor de K combinada, ¿no? Nuestra K combinada que encontramos es de 3.6 y pues más o menos lo ubicamos aquí, ¿no? Sería 3, 3.5 y 3.6, más o menos por acá. Trazamos una línea horizontal y posterior a ello pues se coloca, ¿no? el valor de carga que está ejerciendo el eje. En este caso pues en nuestra tabla la primera carga o el esfuerzo que, bueno, la carga ahora sí que ya con el factor de seguridad es de 16.3 toneladas, ¿no? Entonces deberíamos de ubicar 16.3 para encontrar el valor del esfuerzo, ¿no? En este caso sería más o menos aquí. Ahí está. Bien, aquí tengo 15, 16, ¿sí? 16.3 más o menos por acá. Se traza una línea paralela que choque con nuestra K combinada y de ahí perpendicularmente pues se traza otra línea hasta topar con el espesor de losa. El espesor de losa propuesto es de 23, bueno, está entre 23.5. Entonces prolongamos esta línea hasta chocar con este eje de acá, bueno, con esta curva, y de ahí trazamos otra horizontal, ¿no? Y para encontrar el valor de esfuerzo más o menos está en 23.9.
si nosotros seguimos analizando nuestra tablita de acá, aquí lo tenemos, 23.9, referente al valor de 16.3 para cargas por eje multiplicadas por el factor de seguridad, ¿no? Bien, una vez que tenemos este cálculo, ahora procedemos a calcular el valor del eje número 4, ¿no? El eje número 4 se obtiene de dividir la columna 4, perdón, la columna 3, que es esta, la columna 3, ¿sí? La columna 3 entre el módulo de ruptura, ¿no? ¿Cuánto era nuestro módulo de ruptura? Pues aquí lo tenemos, en un principio lo escribimos, que es de 45.7. 45.7 entre el esfuerzo, ¿sí? Y vamos a poder obtener el valor o la relación de los esfuerzos, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, pues voy a colocarlo aquí, a ver, ahí está. Sería, en primer lugar, ya tenemos el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo por que nos está generando esta carga. Sería 23, bueno, esta carga de acá ya con el factor de seguridad sería 23.9 entre 45.7, igual, y nos da la relación de 0.52, ¿no? No se puede redondear porque aquí pues sería 3 y aquí pues no es mayor a 5, ¿no? Entonces tenemos esta parte, sería 0.52. Ahora nos vamos con la carga de 15.2, ¿no? La de 15.2, voy a minimizar esto. Ahí está. Bien, la carga de 15.2 la tenemos por acá. Sería 15.2. Trazamos la paralela de una perpendicular que choque hasta el espesor de nuestra losa. Y trazamos una horizontal que nos dará el valor de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 20, 21, 22. A ver, sería 20, 21, 22 y 23, ¿no? Más o menos por acá. 23.9 para para el valor de 15.2 sería 22.9, ¿no? Que sería 21, 22.9, hasta aquí. ¿Sale? Aquí lo tenemos, por ejemplo, 22.9. Y ahora pues vendría a calcular la relación de esfuerzo, ¿no? Que hay, que sería 22.9 entre el valor de nuestro módulo de ruptura, que es de 45.7, igual a 0.5, ¿no? No se puede redondear porque pues no, por acá no, por las cifras, ¿no? Bien. En esta parte pues ya nos queda así 0.50. La teoría nos dice que si nos da un valor de 0.50, pues en teoría, pues pudiera ser una indeterminación, ¿no? Se dice que puede pasar cualquier tipo de eje sin que en teoría falle la losa, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ya aquí ya no tendría caso que nosotros siguiéramos calculando, porque si con este valor resiste, pues ya no hay necesidad de seguir, pues ahí viendo las repeticiones que pudiera resistir o permitir nuestro cálculo, ¿no? Por ello es que esto pues ya se omite, el cálculo. Y pues aquí se deja como 0.5, ¿no? Ilimitadas. ¿De dónde sale el cálculo de las repeticiones? Bueno, pues para la columna número 5 se evalúa la cantidad, ¿no? Si es menor o igual a 0.5, se coloca ilimitado, ¿no? En este caso es igual, por lo tanto se coloca ilimitado para que pueda pasar cualquier tipo de eje sin que en teoría falle la losa, ¿no? Pues esto sale de estos valores de aquí,
para los que no son iguales o menores a 0.5, por ejemplo, en este caso es mayor a 0.5, que es 0.52, se saca de esta tablita que tenemos por acá. Aquí está. Por ejemplo, para 0.52 nos dice que el número de repeticiones admisibles es de 300.000, ¿no? Entonces, por ahí se coloca este valor. El valor de 300.000. Y proseguimos aquí con la columna número 6, que son las repeticiones que se esperan. Estos ya son los valores reales obtenidos, es decir, para la clasificación número 1 de vehículos de 13.6, dice que van a pasar 3.700 repeticiones esperadas, ¿no?, a lo largo de los 365 días. Y pues bueno, en la tabla número 7 nos dice que es lo que representa esta cantidad del total, ¿no?, por ciento, ¿vale? Entonces, pues bien podemos calcularlo, sería 3.700 entre 300.000 por 100 y nos da el valor de 1.23, ¿no? No se puede, pues se deja, ¿no?, como 1%, ¿no?, criterio. Ahí está, 1%. Pues para el otro caso serían 3.700 y como es ilimitado, pues bueno, da lo mismo que pasen cualquier cantidad de vehículos, total lo va a resistir. Por eso es que se pone esto, pues no influye como tal, no afecta a la resistencia, ¿no? Sería 0. Para los ejes tándem, o sea, los ejes que son de dos ejes por ahí en la parte de atrás con 4 llantas, 2 y 2 llantas, pues aquí nos habla acerca igual del mismo procedimiento, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que encontrar los esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Con otra tabla para ejes tándem. Este es para ejes simples. Aquí tengo para ejes tándem, por ahí yo ya los ubiqué. En la primera, pues aquí sí ya va de 2 en 2. Sería 12, 14, 16, 18 y 20, ¿no? Aquí sería 20, 22, 24, 26, 28, 28.9, algo así, ¿no? Que es el valor que tenemos aquí para los ejes tándem. Tenemos 29.4, ¿no? Y queremos saber cuál es el valor del esfuerzo. 29.4. Aquí está 30. Y bueno, 29 está un poquito más antes. 29.4 sería esto. Pues lo mismo, el mismo procedimiento. Se traza una paralela que choque con la K combinada. Aquí se ubicó ya la K combinada. Y pues aquí una perpendicular hacia arriba que choque con el valor del espesor de losa, que es de 23 punto y algo, 23.5, y de ahí una horizontal, ¿no?, que nos va a dar el valor del esfuerzo. En este caso estamos aquí en 25, 26 y está antes de 27, ¿no?, 26.9, y así sucesivamente se van colocando las líneas y nos van dando el valor del esfuerzo. Aquí lo tenemos. Ahí está. Entonces tenemos aquí el valor del esfuerzo, 26.9, 25, 25.2, 24, 23, 22, ¿no? Va decreciendo, ¿no? Como bien sabemos, nuestro módulo de ruptura es de 45.7, por lo tanto ninguno se acerca, ¿no?, al 100%. El más alto pues da 0.59 y si nosotros nos vamos a la tablita nos va a dar el número de repeticiones permisibles, ¿sí? Nos vamos a la tablita para ejes tándem, en este caso sería 0.59. Ahí está. Entonces tenemos a 0.59 y ya seleccioné también los demás valores. Para 0.59 nos dice que son 42.000, ¿no?
el número de repeticiones de solo ese eje que pudiera hacer fallar, o bueno, que se admite, ¿no? Lo máximo que se pueda admitir, ¿no? Para que antes de que esto pudiera fallar, ¿no? 42.000. Entonces nos vamos a la tablita. Aquí está, vean. Para 0.59 son 42.000. ¿no? Que lo que realmente se espera que pase son 3.700. Entonces, en porcentaje, estos 3.700, ¿qué tanto pudieran afectar o qué tanto consumirían la resistencia total de nuestra carretera? Nos dice que van a consumir un 9%, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues ya dijimos que sería el valor de la columna 7, que en este caso, perdón, de la columna 6, que sería 3.700, entre 42.000 igual por 100. Nos da la cantidad de 8.8. Esto sí se puede redondear y pues bueno, si lo dejamos con una sola fracción, pues bien, sería 9%. ¿no? De igual manera para lo demás sería 3.700 entre 75.000 por 100, 4.93, que es igual a 5. ¿no? Y así sucesivamente. Bien, todos estos cálculos, ¿para qué? Al final de cuentas, en la columna 7 es la que nos permite analizar y saber si nuestros espesores propuestos están bien o o más bien van a resistir, o qué tanto se va a consumir, ¿no? Qué tanto este número de vehículos, este número de repeticiones van a consumir la resistencia o la vida útil de nuestro pavimento. En este caso, pues se tiene que hacer una suma de tanto de los ejes simples como los ejes tándem, perdón, qué tanto pudieran consumir, ¿no? En este caso, del 100%, ¿sí? Del 100% que resiste, por ejemplo, sería 1 más 9 más 5 más 28 más 20 más 14, 77%, ¿no? Es lo de todos los vehículos que pasan por ese lugar, pues el 77% de la resistencia va a ser consumida, ¿no? Todavía va a estar sobrado un 30%, es decir, va a tener todavía esta vida útil. Por lo tanto, pues está entre 77 por 3 no llega a 80, ya decía que el rango es de 80 a 100, pues es aceptable en nuestro diseño. Si quisiéramos dejarlo un poquito más arriba, pues pudiéramos disminuir el módulo de resistencia o el módulo de ruptura del concreto, para que así pues sea un poquito más pobre la resistencia y se acerque un poco más al 100% que debería de consumir todos estos vehículos, ¿no? Bien, entonces pues voy a pasar a la última diapositiva. Esto ya lo vimos. Aquí está. Bien, pues en conclusión, aunque la losa de concreto no fallará, se puede aumentar el módulo de reacción, es decir, se puede disminuir, por así decirlo, la resistencia que tenga nuestra subrasante y disminuir también el módulo de ruptura, ¿no? Lo que pudiera resistir nuestra viga a tensión para lograr este 80%. ¿no? Bien, entonces pues hasta aquí es la parte de este método del PCA y pues todo lo demás lo comentaremos en clases. Es todo por hoy, espero que les sirva este material y ustedes puedan repasarlo. Gracias.